Gloria al Santo. Vamos a ir ahí al Evangelio según San Juan. Aleluya. ¿Quién vive? Amén. Evangelio según San Juan en su capítulo 19, versículo 19. Vamos a leer el 19 y el 21. Aleluya, bendito seas Jesús para siempre, aleluya. Gloria al Rey, aleluya. Santo eres Jesús para siempre. San Juan 19, 19 y 21. Amén. Vamos a tratar de leer unidas, hermanas. A mí siempre cuando me gusta leer la palabra del Señor, me gusta saborearla, me gusta disfrutarla. No hay prisa, vamos a tratar de entender, hermanas, lo que estamos leyendo, amén. Y dice la palabra del Señor para honrar al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. 21, ¿ustedes? Amén. Me encanta, hermanos, cómo Pilato le contestó, amén. Cómo Pilato le contestó a los sumos sacerdotes: lo que he escrito, escrito está, amén. Padre de amor y de misericordia, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, papá, te rogamos, Dios de la gloria, que vengas, Dios del cielo, a servir, papá, este alimento a cada una de tus hijas, Señor. Que sea, Padre, este alimento, Dios mío, que ellas están necesitando, Padre. Que sea la porción que cada una de ellas necesita, Dios de misericordia. Y que tú bendigas cada vida, que tú bendigas cada corazón, Padre, de una manera especial como sueles hacerlo cada vez que tu palabra se expone, Dios mío. Yo me abandono en tus manos, Padre de misericordia, y que seas tú hablando a través de mí, Señor. Que toda palabra de mi mente sea cancelada, Padre, y solamente de la fuente eterna, Jehová Dios mío, esté emanando la palabra, Padre. Solamente la palabra que tú quieras, Padre, que yo hable, esa sea la palabra que salga de mi boca, esa sea la palabra que llegue al corazón de tus hijas, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Encárgate, Padre, de nuestro enemigo, encárgate de ellos, papá, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Jehová Dios Todopoderoso. Amén, Señor de gloria, y amén, papá. Tomen asiento, hermanas, hermanos. Me encantó desde que la pastora me dijo el lema, hermanas, hermanos, de este ayuno. Le dije, me encanta ese tema, amén. Aunque aquí yo creo que yo no escuché muy bien, yo puse a los pies de Jesús, pero es inclinadas ante el Rey, ¿es correcto? Inclinadas ante el Rey, amén. Pero ese Rey, amén, nuestro se llama Jesús, amén. Cuando Jesús, hermanas, Él inició su ministerio en esta tierra, sabemos que lo primero que Él hizo fue llamar discípulos, amén. No sabemos, hermanos, con exactitud cuando Jesús ascendió al cielo cuántos discípulos quedaron aquí en la tierra, pero sí sabemos que eran más de 500 discípulos, amén. Entre todo ese montoncito de discípulos también había mujeres y también había jóvenes, amén. Y entre ese grupo de discípulos, hermanos, estaban también los discípulos más cercanos a Jesús, que fueron los 12 apóstoles.
Y después de los 12 apóstoles había otro grupo también muy cercano a Jesús de discípulos, que fueron los 70. ¿Recuerdan a esos 70 que fueron comisionados a predicar de 2 en 2? ¿Sí los recuerdan? Si no, queda de tarea, lo leen en su casita. Amén. Entonces, hermanos, un buen grupo de discípulos ya había. Y si nosotros nos preguntamos, hermanos, de todo ese grupo de discípulos que había, ¿cuál, hermanos, de todo ese grupo, quién de todos ellos sería el discípulo con más dedicación a Jesús, con más entrega a Jesús, el que más reverenciaba a Jesús? ¿Quién de todos los discípulos, hermanos, sería ese discípulo especial? No porque Dios tenga favoritismo, sino porque nosotros, hermanos, somos diferentes. Así como los padres o los que son padres tienen hijos y dicen, los amo a todos. ¿Hay algún padre que no ama a todos sus hijos, una madre? No, dicen, a todos los amamos. Pero ¿verdad que no todos sus hijos le dan el mismo trato a usted? Y por el trato que el hijo le brinda a usted, usted tiene inclinación y se refugia más en un hijo. ¿Por qué? Porque ese hijo quizás es más amoroso, es más expresivo, porque se preocupa por usted, porque le llama, si ya no vive en casa, le llama por teléfono, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y si sabe que usted está enferma, rápido llega a casa y le dice, mamá, te preparo un desayuno, mamá, ¿quieres un té? Entonces, eso hace a ese hijo, ante usted, un hijo especial, pero igual, y los quiere a todos. Amén. Entonces, de igual manera, hermanos, Jesús, sabemos que había varios discípulos, no era un solo discípulo, podemos decir a quien Jesús amaba. Los amaba a todos, pero sí tenía inclinación por algunos. Amén. Pero había un discípulo, hermanos, tan especial, tan sobresaliente, que hacía cosas, hermanos, que los demás discípulos no se atrevían o no emanaba del corazón de ellos hacerlo. Y yo sé que su mente está pensando, y yo sé que ya repasaron a los discípulos que ustedes conocen a través de la palabra del Señor, y unos ya dijeron, por este lado dijeron, ¿fue quién? Juan. Por este lado dijeron, fue Pedro. Y por allá dijeron, ¿fue quién? Juan. Y por allí, bueno, nos quedamos, ¿verdad? Entre que fue Pedro, entre que fue Juan, ¿y quién más? Sí, eran los más, ¿no?, que sobresalían, y de alguna manera eran a los que Jesús se los llevaba cuando tenía que ir a algún momento especial. Eran los que seleccionaba, ¿verdad? A ellos. Juan era el discípulo que más amaba a Jesús. De entre los 12 apóstoles, Juan era ese discípulo. Pedro era un discípulo que siempre sobresalía, que siempre quería estar por allí al lado de Jesús también. Y otro discípulo sobresaliente, pero que no vivió en los tiempos de Jesús, fue el apóstol Pablo. Pero en relación al estudio, hermanas, que vamos a hacer en esta tarde, siento mucho desilusionarlas, porque no vamos a hablar ni de Juan, ni vamos a hablar de Pedro tampoco. Para bendición nuestra vamos a hablar de una discípula, de una mujer. Amén. Esa mujer, hermanas, se llamaba María. Y como comentábamos con la presidenta, como en México todas somos Marías, resulta que en Israel también todo mundo se llamaba María. Y si nosotros leemos en los evangelios, cuando Jesús estaba en la cruz, dice, estaba María Magdalena y la otra María, mamá de X, o bueno, las diferenciaban por el lugar de donde eran, o por algún hijo sobresaliente que tenían, pero María y María y María. Pero vamos a hablar de una de las muchas
Marías, amén. ¿Qué hacía especial a María? ¿Por qué decimos que María? ¿Por qué no dijimos Pedro? ¿Por qué no dijimos Pablo? ¿Por qué no dijimos Juan? ¿Por qué no dijimos Andrés? ¿Por qué no dijimos Santiago? ¿Por qué no dijimos Judas? No el malo, el bueno, Dedicación. Es una persona que se entrega con esfuerzo y atención. Van dos ingredientes: esfuerzo y atención. Reverencia es sentir y demostrar gran amor y respeto a una persona por su virtud o santidad. Amén. Gran amor y respeto. Yo sé, hermanos, que cada discípulo respetaba a Jesús, amaba a Jesús. Pero hay personas, hermanas, especiales en demostrar el respeto, el amor y la reverencia. Amén. Y me gusta la clasificación que en algún momento, hermanos, un teólogo hizo. Dijo que el apóstol Pedro, que fue uno de los que mencionamos por aquí, dice, él vivía siempre a la altura de la cabeza de Cristo. El apóstol Juan vivía siempre a la altura del pecho de Cristo. ¿Por qué, hermanos, Pedro vivía a la altura de la cabeza de Cristo? Porque Pedro siempre quería pensar por Jesús, siempre quería hablar por Jesús, siempre quería opinar por Jesús. Como que en algún momento Pedro sentía que Jesús estaba muy lento en actuar. Y siempre Pedro salía con sus ideas brillantes. Cuando estaban en el monte de la transfiguración, cuando ya se apareció Moisés y Elías, inmediatamente salió Pedro. ¿Y qué dijo? ¿Qué te parece si hacemos 3 enramadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y de él ni se acordó, ¿verdad? Dijo, pues yo por ahí me meto en la enramada de Pedro, de Moisés, a ver en cuál me meto. Pero que sean 3 enramadas, Señor. ¿Y qué te parece si aquí nos quedamos? A la altura de la cabeza. Quería pensar por Jesús. Y en algún momento, hermanos, actuó por Jesús. Amén. ¿Recuerdan cuál fue esa ocasión? Cuando dejó sin oreja, ¿va? Que él pensó y actuó. Siempre a la altura de la cabeza. Y el apóstol Juan a la altura del pecho. Siempre también aprovechándose de que lo amaban, siempre queriendo que lo mimaran. Amén. Y él era quizás una de las formas era que él era el apóstol más joven también. Jesús tenía 30 años, él tenía unos 24 años más o menos. Entonces, por muchas razones quizás Jesús también sentía esa ternura por él, ¿verdad? Porque muy joven fue llamado el apóstol Juan al ministerio. Y porque también el apóstol Juan tenía un carácter tierno, amén. Quizá no todos, aún incluso si vemos una mamá, está con 2 hijos ahí, quizá uno de ellos se le reclina, se le acomoda por ahí, y el otro como que mantiene su distancia. Amén. Somos diferentes. Pero de esta persona, hermanos, hermanas, que vamos a hablar, llamada María, este teólogo dice que María, mientras uno vivía a la cabeza y otro vivía al pecho, María vivía a los pies de Jesús, postrada a los pies de Jesús. Amén. ¿Qué otro apóstol, qué otro discípulo hacía, hermanos? No, ninguno de ellos. Pero María siempre a los pies de Jesús. Y si vamos allá en aquel acontecimiento, hermanas, cuando Jesús estaba con 3 amigos de Betania que amaba mucho, que ahí estaba María, ahí estaba Marta y ahí estaba Lázaro. Una historia súper conocida por todas, amén. María estaba ¿dónde? En la cocina. Marta estaba en la cocina. María le estaba ayudando a Marta. ¿Sí? ¿No? No. Dijo María, llegó el maestro. Y Jesús, quizás imaginémonos a Jesús, está sentado y María descubre a Jesús. Y dice, llegó mi momento, llegó mi oportunidad. Y dice que María fue y se sentó
a los pies de Jesús, para escuchar a Jesús, lo que Jesús le tenía que decir, lo que Jesús tenía que enseñarle. Allí está María, hermanas, atenta a los pies de Jesús, queriendo escuchar, queriendo oír, no solamente con los oídos, sino que se le abrieran los poros de la piel, hermanas, y con todos los poros de la piel poder escuchar y almacenar y guardar dentro de ella las palabras que Jesús le estaba diciendo. Eran tan hermosas para María las palabras de Jesús, eran tan refrescantes las palabras de Jesús, amén. Bendito sea nuestro Dios para siempre, aleluya. ¿Cuántas veces, hermanas, nos sentamos a los pies de Jesús y tomamos la palabra y le decimos, por favor, háblame? Regularmente nosotros como cristianos ante Dios siempre estamos hablando, pidiendo, quejándonos. Pero ¿cuántas veces, hermanas, nos sentamos para decirle, tú háblame y yo te voy a oír? Yo quiero sentarme, Señor, a tus pies. Quiero saber qué me quieres decir. Quiero saber qué cosa este día tú tienes que decirme a mí, Señor. Esta vez no me voy a postrar a tus pies para pedirte, para reclamarte, para suplicarte. No, esta vez no va a suceder así. Esta vez no lo voy a hacer de esta manera. Esta vez aprenderé a callar. Esta vez solamente, Señor, voy a escucharte. Amén. Dediquemos, hermanas, tiempo para estar a los pies de Jesús. Dediquemos por lo menos un momento, hermana. Yo sé que la vida es carrereada, pero 10 minutos no los podemos pasar, hermanos, a los pies de Jesús, diciéndole, háblame. Sí podemos. Amén. Si nos esforzamos, hermanas, sí lo vamos a poder hacer. Siempre quizá, hermanas, pensamos, bueno, Marta estaba afanada, le dijo Jesús, ¿verdad? Pero estaba afanada porque quería igual y servirle a Jesús, ¿cierto o falso? Cierto. Porque ella dijo, quizá Jesús vino cansado, tiene hambre, quiere comer, yo me voy a la cocina y voy a preparar el alimento. A veces, hermanas, líderes que están aquí, a veces nos olvidamos que lo primero antes de servirle al Señor es sentarnos a sus pies. Una vez, hermanas, que nos sentamos a los pies de Jesús, ahora sí vamos a servirle. Jesús no le reprochó a Marta la habilidad, la disposición, hermanas, que ella tenía para servirle. Pero el afán, hermanas, sí se lo reprochó. El no poner las cosas en el orden adecuado. Primero, sentarte a los pies de Jesús. Y después, hermana, ahora sí a servir. Ahora sí a trabajar en la obra de Dios. Amén. Pero el Señor, hermanas, quiere tener cercanía. Quiere tener contacto con nosotras. Quiere tener intimidad con nosotras. Por eso primeramente nos llama a estar a sus pies. Por eso Jesús dijo, María ha escogido la mejor parte. ¿Es bueno servirle a Dios? Claro que sí es bueno servirle a Dios. Pero ¿qué es lo más importante y lo que toma primer lugar, hermanos? Hablar con Dios, estar en contacto con Dios, amén. Decirle, Señor, ¿qué quieres para mí en este día? ¿Qué quieres que yo haga, Señor, en este día? Muéveme en este día, Señor. Me tengo que mover a la derecha, tengo que ir a la izquierda, Señor, tengo que ir hacia adelante. Muéveme, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo, Señor, a tu propósito, amén. Veníamos comentando con la pastora, hermanos, que hay cosas en las cuales no hacemos, no porque sea nuestro propósito, no porque nosotros lo trazamos, sino porque el Rey de Gloria lo trazó para nosotros, amén. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Quizá, hermanas, algunas de nosotras estamos en este país y quizá nunca lo pensamos, quizá nunca lo deseamos tampoco.
Pero había otros planes, amén. Había otros propósitos y hay otros propósitos de parte del Señor para nosotros, amén. Gloria a Jesús, aleluya. Y vamos más adelante, hermanos, vamos a dejar que la palabra del Señor nos guíe, amén. Y allí, hermanas, en el Evangelio de Lucas 10:38 hasta el 42, gloria a Jesús. Allí, aunque no la busquen ahorita, hermanitas, es la cita bíblica donde nos habla de María a los pies de Jesús aprendiendo, amén. Pero también tenemos, hermanas, en San Juan 11, allí sí quiero que vayan, San Juan 11, Evangelio según San Juan. Vamos a estudiar un poquito aquí también. Vamos a encontrarnos otra vez con María postrada a los pies de Jesús. En el capítulo 11 nos habla acerca del acontecimiento, hermanas, de la muerte de Lázaro. Sabemos, bueno, Lázaro se enferma, le envían un recado, ¿verdad?, a Jesús. Fíjate que tu amigo está muy enfermo, es necesario que tú vengas. Había propósitos divinos y Jesús, en lugar de apresurarse, trató de detenerse y de no llegar a tiempo con un propósito, amén. Pasaron días, hermanas, y las hermanas de Lázaro continuaban llorando a su hermano y tenían visita en casa, que hombres, mujeres de la ciudad, verdad, que fueron a consolarlas, fueron a estar con ellas, y María estaba muy angustiada. María no paraba de llorar, hermanas, porque le dolía haber perdido a su hermano. Alguien por ahí le dijo a Marta: fíjate que Jesús se aproxima a la ciudad. Y Marta salió, quizás sin avisarle a María. Se emocionó tanto que se fue. Y quiero que vayamos aquí al versículo 21. Marta tiene el encuentro con Jesús. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tuvieron, hermanas, un diálogo más con Jesús, amén. Jesús la anima a creer que Él es la resurrección, la anima a creer que su hermano solamente duerme, amén. Pero ahora vámonos al versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. ¿Cómo actuó? ¿Qué hizo María? En cuanto ella oyó, dice que deprisa se levantó y fue, hermanas, al encuentro de Jesús. Y vamos al versículo ahora 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, ¿qué le dijo? ¿Quieren leerlo? Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Me llama la atención estas palabras: se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Qué le dijo Marta en el momento, en la primera oportunidad que tuvo de ver a Jesús? Le dijo: Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué le dijo María cuando vio a Jesús? Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En cierta manera era un reclamo. Le estaban reclamando: bien pudiste haber llegado a tiempo. Y si tú hubieses llegado a tiempo, mi hermano no se habría muerto. Pero me llama la atención, hermanos, que con Marta no hubo el efecto que hubo con María. La Biblia no nos dice que el Espíritu de Jesús se haya estremecido cuando Marta habló con Él. Sin embargo, cuando María habló con Jesús, el Espíritu de Jesús se estremeció y se conmovió. ¿Por qué se estremeció el corazón de Jesús y se conmovió? Si fueron las mismas palabras de ambas mujeres.
Exactamente lo que dijo una, se lo dijo la otra. Pero la diferencia, hermanas, la marcó la actitud que tomó María. En cuanto lo vio, en cuanto estuvo cerca de Jesús, dice que se postró a sus pies, cayó de rodillas a los pies de Jesús, se tiró a los pies de Jesús, aleluya, gloria a Jesús para siempre. Y aunque usó las mismas palabras, amén. Miren, hermanas, podemos decir la hermana y yo las mismas palabras, pero aunque las digamos las dos las mismas palabras de pie, ella puede usar, hermanas, un tono más suave y yo puedo usar un tono más áspero. Y ya no surtió la palabra el mismo efecto en el corazón de aquellos que están escuchando la palabra, amén. De igual manera, hermanas, ¿cómo nosotros nos acercamos a Jesús? ¿Sabemos acercarnos a Jesús de la manera correcta? Aún, hermanas, cuando le reclamamos a Jesús, porque quizá me temo que la mayoría de nosotras en algún momento, más de una, dos o tres o 20 veces, algo le hemos reclamado al Señor. Algo le hemos dicho al Señor: te equivocaste, no lo hiciste de la manera correcta, no lo debiste haber hecho así. Señor, si tú hubieses hecho esto o aquello de esta manera, otro hubiese sido el resultado. Lamentablemente me anoto en ese club, que muchas veces, hermanas, le he dicho al Señor así, le he reclamado al Señor. Pero ¿de qué manera se lo decimos a nuestro Rey? Amén. ¿De qué manera nos dirigimos a nuestro Señor? Amén. Aprendamos, hermanas, a presentarnos a nuestro Rey como lo que Él es, con el respeto, hermanas, que Él se merece. Amén. Pero también sabiendo que ese Rey que tenemos, hermanas, es nuestro amigo también, amén. Que ese Rey es nuestro propio Padre y que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de ese Rey, amén. Sabiendo que Él es propicio a cada una de nosotras, aleluya. Bendito el Cordero de Dios para siempre, aleluya. Gloria a Jesús. Marquemos nosotras la diferencia al acercarnos ante Jesús, amén. Hermanas, en muchas iglesias se está perdiendo la costumbre de postrarnos en el altar. Ya nadie quiere el altar. Los altares, lamentablemente, hermanas, están vacíos. Aunque tengamos a veces, hermanas, la oportunidad, no queremos llegar donde está el Rey. Aunque sabemos que el Rey nos puede ayudar, preferimos, hermanas, quedarnos en casa. Preferimos ver un programa de televisión. Preferimos ir al X lugar y dejamos al Rey en su trono, esperando que alguien quiera llegar al altar, hermanas. Lamentablemente es la condición. Es nuestra condición, hermanas. Y quizá, hermanas, si llegamos a la casa del Señor, lo que menos queremos es venir al altar, es pasar al altar, es humillarnos ante nuestro Rey en el altar. Yo creo, hermanas, que tenemos que pedirle al Señor: ayúdame para anhelarte. Ayúdame, Señor, para desearte. Es algo, hermanas, que quizá continuamente se lo tenemos que decir al Señor. Yo todos los días le tengo que decir: Señor, conquístame, sígueme conquistando, Señor. Sígueme motivando, sígueme atrayendo, Señor. Amén. Gloria al Santo de Israel. Y qué necesario es decirle: Señor, que mi amor por ti crezca. Nadie puede seguir a Jesús si no lo ama, hermano. Aunque le digamos a alguien: si no te acercas al Señor, te vas a ir al infierno. Pero si no existe ese amor, hermano, aunque le digamos miles de cosas que le van a venir a su vida, no
lo va a hacer. No se va a acercar al Señor, amén. Es importante, hermanos, que de nosotros nazca cada día ese amor para el Señor. ¿Sabe por qué llegó usted aquí? Porque lo ama, porque lo desea, porque sabe que lo necesita, porque sabe que Él le puede ayudar. Por eso llegó, hermana, amén. Quizá no tenía fuerzas, quizá no tenía ánimo, pero llegó. ¿Por qué llegó? Porque hay esa llama, porque hay esa chispa en su corazón, amén. Y hay ese amor para nuestro Señor. La actitud, dijimos, es la que marca la diferencia. Postradas, quizá les cambió un poquito aquí, hermanas, pero si nos vamos a inclinar ante el Rey, ¿por qué no mejor de una vez nos postramos ante nuestro Rey? Amén. No nos quedemos a medias, hermanas. Postradas es como nuestro Rey nos quiere, hermanas. Postradas es como vamos a obtener la victoria. Postradas es como vamos a ver la mano poderosa de Dios moviéndose, hermanas, en nuestras vidas. Amén. Solamente postradas, amén. Gloria a Jesús. Vamos a ir allí mismo donde está San Juan, pero ahora en el capítulo 12. Gloria a Jesús. Qué actitud de María. Yo creo, hermanas, que María no podía ver una sola vez a Jesús sin que ella no se postrara a los pies de Jesús. Ella no le importaba otro lugar. Ella decía: a los pies de Jesús. Yo me postro a los pies de Jesús. Las pocas veces, hermanas, que la Biblia nos habla de María, es lo que yo encuentro, postrada y postrada a los pies de Jesús. Marta, María y Lázaro, hermanas, yo me imagino que en gratitud a que Jesús resucitó a Lázaro, hicieron un banquete, hicieron una fiesta y le dijeron: Jesús, te queremos en nuestro banquete, te queremos en nuestra fiesta. Y Jesús llegó, hermanas, a la invitación que tenía de ese banquete con sus amigos. Si nosotros seguimos leyendo en el versículo 2, dice: le hicieron allí una cena. ¿Y Marta dónde estaba? Marta servía. Marta decía: yo no quiero salir de la cocina. A mí me gusta la cocina. Yo quiero estar en la cocina. Y de aquí ni Jesús me va a sacar. Y es ciertísimo. Para estas alturas, hermanas, Marta ya había sido reconvenida por Jesús. Pero ¿dónde estaba? En la cocina. ¿Y María dónde estaba? Vamos adelante. Entonces, bueno, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús. En sí era uno de los motivos por el cual era la fiesta. Amén. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Una vez más, María, hermanos, con esa reverencia que tenía, amén. Le gustaba reverenciar a Jesús. Le gustaba honrar a Jesús. Le gustaba a ella que Jesús supiera que para ella Jesús estaba mucho más alto que ella. Le decía: Jesús, tú eres el Rey, tú estás arriba y yo soy la que te voy a honrar, yo soy la que te voy a adorar, yo soy la que te voy a servir. Se dice, hermanas, que la costumbre en las escuelas de Israel, siempre los rabinos, los maestros, siempre estaban enseñando en lugares altos y los alumnos todos sentados en el piso, amén. No, ellos no estaban a la altura de los rabinos al sentarse a aprender. Entonces era una actitud de María ante Jesús, reconociendo que ella de ninguna manera estaba a la altura de Jesús, amén. Y mire, hermano, recuerde que la Biblia dice que el que se humilla será exaltado, amén. Entonces, ¿qué idea, hermanos, la de María?
buscar el perfume de nardo puro. Qué rico es el olor del nardo. Y cuando nos vamos al nardo, a la planta, a la flor de nardo, como que no nos queremos alejar de donde está un nardo. ¿Alguien ha estado donde hay un nardo? Nadie. Pero huelen muy rico. El nardo tiene un olor especial, hermanas, tiene un olor muy rico. Entonces era una libra, hermanos, de perfume de nardo, de mucho precio. No recuerdo, bueno, sí, en el versículo 5, exacto, un costo de 300 denarios. Se dice, hermanos, que el jornalero de ese tiempo ganaba al día un denario, trabajando de sol a sol, 12 horas, un denario. Prácticamente con estos 300 denarios estaban cubriendo el saldo de todo un año de un jornalero. Pero María sabía que su rey merecía eso y todavía más. Para María, hermanas, eso que él estaba dándole a Jesús era muy poco todavía. Por eso dice que lo derramó sobre sus pies, amén. Sobre esos pies, hermanas, que muchas veces anduvieron caminando, anduvieron predicando. Y quizá María inconscientemente lo estaba haciendo, dijo Jesús, porque me está preparando ya para ese gran día. Quizá María sin saberlo. En ocasiones, hermanas, somos movidas a hacer algo y nuestro entendimiento se queda sin el conocimiento. Pero cuando nosotros obedecemos a ese mover que viene de nuestro interior, que Dios nos está moviendo, Dios nos está impulsando, y si nosotros obedecemos, hermanos, viene bendición. Viene bendición para nosotros y viene bendición para otros más, amén. Cuando sienta, hermanos, el impulso y venga a su mente, llama a la pastora, pregúntale cómo está, ora por la pastora. ¿Cuántas le han llamado a la pastora y han orado por ella por teléfono? Aunque no me lo diga. Pero hermanos, a veces somos motivados y decimos, ¿qué pensamiento el mío? ¿Yo llamarle a la pastora y yo orar por ella? Nunca. ¿Qué va a decir la pastora? Si yo no estoy a la altura de ella, ¿cómo lo voy a hacer? Y nos negamos a hacerlo. Y la pastora se queda esperando y diciendo, Señor, que alguien me llame por teléfono, que alguien me diga, Dios está contigo, pastora. No te desanimes, pastora. Dios sigue respaldando la obra, pastora. Y la dejamos esperando. Y quizá no solamente a la pastora, quizás a alguna otra hermana de la iglesia. Como que nos viene un pensamiento y decimos, ay, qué pensamiento tan loco. Y lo dejamos. Y ni llegamos y ni siquiera le hablamos por teléfono a esa hermana. Que cada quien se la arregle como pueda. Que cada quien solucione sus problemas como pueda. Que cada quien salga del bache que está como pueda. Y decimos, ay Señor, pues si la hermana tiene un problema, ay Señor, ay tú ayúdala y tú sácala. Y no le preguntamos, hermana, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo te ha ido? Hermana, ¿cómo te has sentido? Quizá tiene una semana que no ha venido a la iglesia. Y dice usted, pero pues es que no le pasa nada a la hermana. Yo la vi en la tienda, yo la vi allá, yo la vi acá. No le pasa nada. ¿Por qué tengo que llamarle? ¿Por qué tengo que visitarla? ¿Y cree usted que no le pasa nada? Está enfrentando una enfermedad gravísima que se llama desaliento, hermana. Y nosotros decimos, no tiene nada, no le pasa nada, porque está caminando.
Quizá menos complicado sería una enfermedad, hermanas, que un desaliento. Un desaliento nos lleva a la muerte espiritual. Una enfermedad nos lleva solamente a la muerte física. ¿Cree entonces, hermana, que es importante estar con la que está desalentada? ¿Cree que es importante estar con la que ya tiene una semana que no ha venido a la iglesia? Piense, hermana, ¿qué hermanas tienen una semana que no han venido? ¿Cuántas llevan un mes y no han venido? ¿Les ha llamado, hermana? ¿Se ha preocupado por ellas? ¿De verdad somos una familia? ¿De verdad nos interesamos las unas por las otras? Que Dios nos ayude, amén. Y que Dios nos perdone y que Dios tenga misericordia de nosotras, amén. Versículo 7. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendrán con vosotras, mas a mí no siempre me tendrán. Amén. Vamos, hermanas, a disfrutarnos como familia. Vamos a valorarnos como familia. Vamos a preocuparnos las unas por las otras, hermanas, como una familia. Allá en México, en la iglesia donde nos congregábamos con la pastora, el Señor ha permitido que varios miembros, varias hermanas de la iglesia o hermanos partan con el Señor. Y entonces, hermanas, cuando uno tiene que vivir eso, entonces uno valora. Y uno dice: yo la vi ayer, yo la vi hace 3 días y la vi triste. ¿Por qué no la saludé? ¿Por qué no la abracé? ¿Por qué no oré por ella? ¿Por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije aquello? Y tenemos que cargar, hermanas, con un peso de remordimiento, porque no actuamos como debiéramos de actuar, porque no nos comportamos como debiéramos de comportarnos. Una líder en nuestra iglesia, hermanas, joven, sana, tuvo un accidente, y usted sabe que los accidentes no necesitan mucho tiempo, de un momento para otro. Yo hablé con esta hermana un jueves o X día y le dije: ven, quiero orar contigo. Y nos fuimos, de hecho estaba el servicio, nos fuimos hasta la parte de atrás de la iglesia y nos pusimos a orar. Terminamos de orar, la abracé, pero yo no sabía que iba a ser el último abrazo que le iba a dar. A los 2 días me llega una llamada y me dicen: fíjate que la hermana tuvo un accidente, está muy grave, pero de hecho ya había fallecido la hermana. Más tarde me llaman por teléfono y me dicen: la hermana falleció en el accidente juntamente con su esposo. Todas nos quedamos, quizá, hermanas, no quiero ofender, mis respetos para las hermanas, bueno, no hay ninguna anciana, todas estamos jóvenes. Pero, hermanas, si nos dicen: falleció una ancianita que ya estaba enferma, ¿verdad que sí nos duele? Pero decimos: Señor, ya la quitaste de este sufrimiento. Pero cuando nos avisan de alguien que falleció en un accidente, es como doble golpe. Y nos quedamos diciendo: pero ¿cómo sucedió? ¿Pero por qué? Y no cabe en nuestra mente el entenderlo. En este momento yo le dije: Señor, gracias porque obedecí. No acostumbro a hacerlo mucho porque soy desobediente, Señor, pero gracias porque esta vez sí obedecí. Gracias porque fui donde ella estaba. Gracias porque pude orar por ella, Señor. Y gracias porque le pude dar un abrazo. ¿Cuántas veces, hermanas, venimos a la iglesia y no nos abrazamos? ¿Cuánto cuesta su abrazo, hermana? ¿Cuánto quiere que le den por dar un abrazo?
es algo que nos tenemos que regalar, hermana. Es algo que nos tenemos que dar. Yo recuerdo a un hermano que en algún momento en la iglesia me dijo: hermana, un hombre, un varón, y que un varón llorando le diga: hermana, ¿cómo quisiera que las hermanas que son, que pertenecen a tal liderazgo, se dignaran venir y saludarme? ¿Cómo lo deseo, hermana, que esas hermanas me den un saludo? Pero a veces, porque tenemos un liderazgo en la iglesia, nos saludamos solamente entre líderes y no nos queremos ir a saludar al que no es líder, al que se sienta en una esquina en la parte de atrás. No queremos hacerlo. ¿Y cuántas hermanas en algún momento están llorando por un abrazo, por un saludo, y nosotros nos portamos indiferentes? Amén. No lo digo porque sepa que usted lo es, hermana. La hermana pastora no me dijo nada. Dios lo sabe. Amén. Pero si por alguien, hermanos, hermanas, es esta palabra, no se moleste y siéntase bendecida. Y diga: Señor, de hoy en adelante, fuera la apatía, fuera la indiferencia, Señor. Voy a ser diferente, aleluya. Gloria al Rey para siempre, aleluya. María, una persona especial. Yo me imagino que si María era con Jesús así, era una persona especial con todo mundo. Era una persona que mostraba, hermanos, el afecto. A veces nos escondemos en decir: es que yo soy de un carácter seco. Luego decimos: a mí no me nace, a mí no se me da. ¿Y por qué no lo intentamos? Amén. ¿Por qué no lo practicamos? ¿Por qué no decimos: hoy va a ser mi primer día, el próximo culto sigo practicando? Mire, hermana, si usted practica de aquí a que Cristo venga o se muera, le aseguro que lo aprendió muy bien. Amén. Solamente, no más práctica, solamente en ese tiempo vamos a aprender, hermanas. Amén. Qué triste, hermanas, es ver a veces que se termina el culto y vemos que una hermana casi nos atropella y nos tira, pero no nos dijo: Dios te bendiga, ni siquiera de pasadita. Y al ratito vemos pasó otro hermano y casi también nos tira, nos atropella. Y no, juntos pero no unidos. Mientras que la Biblia dice, hermanas, que la iglesia primitiva permanecían juntos pero también estaban unidos. Le aseguro que no quería tocar este tema, no estaba en mis planes. Si usted busca en mi nota, no lo traigo, no está aquí. Pero no sé por quién. Sí sé que por alguien el Señor está hablando esta palabra, hermanos. Dejemos la apatía, dejemos la indiferencia, dejemos el orgullo. Y quizás usted se asusta y me dice: ay, hermana, es que usted no me conoce, yo no soy orgullosa. Precisamente porque no la conozco, ni usted misma se conoce, le digo que lamentablemente todas cargamos esa porción de orgullo, hermanas. Amén. Aunque no tengamos bienes materiales, pero el orgullo se acomoda en todos los corazones, hermanas. Amén. Que Dios nos siga ayudando y siga teniendo de nosotros misericordia. Amén. Y siga moldeándonos día a día. Gloria a Jesús. Amén. Dispongámonos, amén, a que ese alfarero nos moldee. Recuerda, hermana, Dios nos llamó para hacer luz. Y la luz, dijo, que no se esconde. Amén. La luz tiene que salir, tiene que ponerse en lugar alto, donde todo mundo pueda observar esa luz. Aleluya. Donde esa luz brille, donde esa luz alcance la oscuridad. Gloria al Santo de Israel para siempre. Aleluya.
Bendito el Cordero para siempre, amén. Les comentaba al principio, hay varias Marías. Hay quienes dicen que María la de Betania, la hermana de Lázaro, era la misma María que María Magdalena. O sea que María Magdalena era la María hermana de Lázaro. No es nuestro tema, ni no nos beneficia ni nos perjudica, ¿verdad? Si era la misma o no era la misma, amén. Pero sí quiero tomar otros ejemplos más, hermanos, en relación a María, gloria a Jesús. Y quiero que vayamos a San Lucas 8:2. Lucas, vamos a ver qué trae Lucas para nosotros. ¿Qué quiere compartir Lucas con nosotros? Amén. Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Aquí pareciera, hermanos, que aquella María era la misma. Dice María, la que se llamaba Magdalena, de ella salieron 7 demonios. La Biblia en ningún momento, hermanas, nos dice cómo se llamaban esos demonios, qué actitudes tenía ella, o cómo se manifestaban los demonios en María. Pero sí sabemos que eran 7, amén. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que les servían de sus bienes, o que les servían con sus bienes. Mire, estas mujeres, hermanas, en gratitud a lo que Dios había hecho por ellas, les servían. Y quizá, hermanas, ellas no podían predicar, o por la cultura que había en Israel, quizás ellas no podían tomar como nosotros ahora un ministerio y predicar, pero dijeron, bueno, nosotros podemos apoyar el ministerio de la predicación con nuestro dinero, porque eran mujeres que Dios las había bendecido económicamente. ¿De qué otra forma usted cree que María pudo haber comprado un perfume de 300 denarios? Una persona pobre no lo iba a lograr. Un año entero dijimos que no le alcanzaba para comprar un perfume de 300 denarios, amén. Pero sin embargo, María, como era bendecida del Señor, hermanas, ponía sus bienes para el bien de la obra del Señor, hermanas. Yo no sé qué es lo que usted, de gratitud por lo que Dios hizo con usted, hermana, qué es lo que usted ha puesto a los pies de Jesús. Y no solamente me estoy refiriendo, hermanas, a las finanzas, no solamente me refiero al dinero, me refiero a aquello que se le entregó, que puede ser un don, puede ser un ministerio, puede ser un talento, puede ser una operación, puede ser una habilidad. ¿Qué cosa, hermanas, tiene usted? ¿Las ha puesto a los pies de Jesús? Le ha dicho, Señor, estoy agradecida por lo que hiciste conmigo. Y quizás diga, pero de mí no salieron 7 demonios, porque no los vimos y no sabemos, pero a lo mejor fueron más de 7, hermanas, los que salieron de nosotras, amén. Con el solo hecho de que el Señor nos haya redimido, hermanas, con el solo hecho de que nos haya regresado del infierno, hermanas, estamos comprometidas, amén. Si estamos comprometidas con el Rey, estamos comprometidas con el reino. Y si estamos comprometidas con el reino, estamos comprometidas a anunciar, hermanas, las buenas nuevas de ese reino de nuestro Dios, amén. Gloria al Santo de Israel para siempre. Bendito el Rey de gloria, aleluya. Bendito sea nuestro Señor para siempre. Sigue María, amén. Cuánto amaba María a Jesús, y Jesús a María también la amaba, y Jesús nos ama a nosotros, pero cuánto amamos nosotros a Jesús. ¿De qué somos capaces nosotros por Jesús? ¿Hasta dónde llega nuestro amor por Jesús, hermanas? Quizás Dios ha probado en muchas de ustedes el amor que usted le tiene a Jesús. Y quizá, hermanas, si todavía Dios no ha probado su amor, se va a llegar el momento en el que Dios va a probar el amor que usted le tiene por Él.
Y si su amor por el Señor es un amor débil, es un amor raquítico, hermana, nos vamos a quedar en la prueba. Pero si nosotros nos encargamos de nutrir, de fortalecer ese amor, hermana, vamos a resistir la prueba. Amén. Si en el camino, hermana mía, nos caemos por la prueba, pero si le amamos, nos vamos a levantar con su ayuda. Vamos a estar de pie nuevamente con su ayuda. Aleluya. Gloria al Santo. Aleluya. Seguimos contemplando a María. Ahora nos vamos a ir a San Juan. El Señor quiere, hermanas, que aprendamos de esta mujer, nosotras como mujeres. Amén. Gloria al Santo de Israel. San Juan 19. Santo nuestro Dios para siempre. Se llegó el momento, hermanas. Aunque Jesús había anunciado su muerte, los apóstoles no lo habían asimilado, los discípulos no lo habían asimilado del todo. Quizás oían sin oír, oían sin entender con exactitud lo que iba a pasar con Jesús. Pero llegó el momento, hermanas, en el que prendieron a Jesús, en el que se llevaron a Jesús a interrogarlo de un lugar a otro. Se llegó el momento, hermanas, en el que los discípulos dejaron de ver a ese Jesús que dejaba callada a la multitud. Dejaron de ver a ese Jesús que hacía libre a la gente que estaba endemoniada. Dejaron de ver a ese Jesús que sanaba a los leprosos. Dejaron de ver a ese Jesús que levantaba los panes y los peces y estos se multiplicaban. Dejaron de ver a ese Jesús por ver a un Jesús golpeado, por ver a un Jesús con heridas, por ver a un Jesús con una corona de espinas. Y eso fue doloroso, hermanas, para todos los discípulos. Eso fue algo que nunca ellos pensaron que iban a mirar. Pero se llegó ese terrible momento. Y la Biblia nos dice, hermanas, que las mujeres, mientras Jesús iba caminando, las mujeres lloraban y lloraban. Les dolía ver a su maestro, les dolía ver a su líder en esa situación. Y se desgarraba el corazón de las mujeres que amaban a Jesús. Y Jesús en algún momento quiso consolarlas y les dijo: ¿por qué lloran? No lloren por mí, mas antes lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Amén. Pero las mujeres, hermanas, eso no les consolaba. Lo que ellas estaban viviendo, el cuadro que ellas tenían presente, era lo que había en la mente, era lo que había en el corazón de ellas. Y en esa turba, hermanos, allí iba María, la que lo ungió, la que lo preparó sin saberlo, la que se tendía, la que se postraba a los pies de Jesús. Allí iba sufriendo, allí iba llorando, viendo a su maestro, viendo a aquel hombre que la bendijo muchas veces con las palabras que le daba. Allí estaba el que resucitó a su hermano, y ahora María no podía hacer nada por Jesús. Ella no podía recompensarle a Jesús lo que Jesús había hecho por ella, pero iba fiel. La mayoría de los apóstoles huyeron, tuvieron miedo, se fueron. Solamente uno de ellos seguía a Jesús. Gloria a Jesús. Era Juan, el único. Y de allí en adelante, hermanas, solo las mujeres fieles, valientes, desafiando la muerte, desafiando el peligro. No les importaba. ¿Ya qué les importaba si su maestro estaba en esa situación? Quizás algunas decían: él va a morir, o él está sufriendo. ¿Yo para qué quiero la vida si él era parte de mi vida? Las mujeres valientes ahí estaban, hermanas.
Hay ocasiones, hermanas, que aunque físicamente somos débiles, pero espiritualmente Dios nos ha hecho fuertes, Dios nos ha hecho valientes, Dios nos ha hecho mujeres resistentes, hermanas, amén. En lo que yo he caminado, hermana, he visto hombres servirle a Dios porque tienen una mujer valiente, porque la mujer no se ha doblegado, hermana, porque la mujer se muestra firme, decidida. Y si él dice ya no iglesia, ella dice hasta que me muera dejo de ir a la iglesia. Yo voy a ir a la iglesia, yo allí voy a estar en la iglesia. Y la mujer sabe humillarse ante Dios. La mujer conoce el secreto para conquistar el corazón de Dios, hermana, aleluya. Ministerios de pie, porque hay una mujer al lado del hombre que está clamando, que lo está animando aún, hermanas, aleluya. Bendigo, hermanas, el ministerio que sin saberlo usted tiene. ¿Sabe cómo veo a las mujeres, hermanas? Como unas porristas que no se rinden, incansables, que luchan, que se esfuerzan, que se animan ellas mismas, hermanas, aleluya. Y la gloria es para el Rey que nos formó, amén. Dios nos ha dado, hermanas, algo para liberar nuestra alma cuando la sentimos llena, y eso se llama lágrimas. ¿Qué mujer no sabe de lo que le hablo? Lo conocemos y las hemos saboreado, porque a veces tanto lloramos que nos las bebemos y ni nos importa, amén. Gloria a Jesús. Sabemos lo que es llorar, pero sabemos lo que es triunfar. Sabemos lo que es ver la victoria y la respuesta, hermanas, de esas lágrimas, aleluya. Bendito el Cordero. No se rinda, hermana. No desista, hermana. Recuerde, si en algún momento se siente derribada, recuerde que dijo Pablo: derribados, pero no destruidos, amén. Y mientras no estemos destruidos, hermanas, Dios viene y nos levanta otra vez. Y aún, hermana, si estuviésemos hechos pedazos, de ahí Dios nos levanta, aleluya. Gloria a Jesús, para su gloria y para su honra. Gloria al Santo de Israel. San Juan 19:25. Gloria al Santo, aleluya. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Dónde estaba María? Junto a la cruz de su maestro. ¿Cómo lo iba a dejar? No podía dejarlo. No podía pagarle así a su maestro. Allí estaba, hermanas, con el corazón partido, pero pegada a la cruz, sin separarse de Jesús, sin dejar a Jesús, como diciéndole: Jesús, estamos contigo, aquí estamos, Jesús, como tú no nos dejaste solas, nosotros tampoco te hemos dejado solas, aleluya. Gloria al Santo de Israel para siempre, aleluya. Bendito sea nuestro Rey, aleluya. Y me sigue llamando la atención, hermanas, cómo María siguió paso a paso a Jesús. No lo dejó. Quizás muchos se fueron. Recuerden que era un viernes. La costumbre de los judíos, hermanos, era el sábado, suspensión de toda labor. Y quizá, hermanos, cuando Jesús estuvo en la cruz, dijeron: ya no hay nada más que hacer aquí, y empezaron a irse. Todo mundo empezó a irse, pero María estaba pegada de la cruz. María estaba como si como si fuese un vigilante. Aquí voy a estar cuidando el cuerpo. Aquí voy a estar, Jesús, no te voy a dejar.
Y quizá María se decía: ¿cómo le voy a hacer para bajarlo? Recuerden que era una cruz alta. Los apóstoles no estaban para que se subieran a la cruz y bajaran el cuerpo de Jesús. Y María y las Marías estaban preocupadas. ¿Y a dónde lo vamos a llevar a Jesús? ¿A qué sepulcro lo vamos a llevar? Jesús era el que nos ayudaba, pero ahora Jesús ha muerto. Nos ha dejado solas. ¿Qué vamos a hacer? Cuando de momento, hermanas, ven a dos hombres que fueron discípulos de Jesús, dos hombres que también tenían dinero. Estos hombres secretamente fueron y le dijeron a Pilato: Jesús ha muerto, concédenos darle sepultura al cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió que tan rápido Jesús haya muerto y les concedió el permiso. Ellos llegaron, bajaron el cuerpo de Jesús, le pusieron especies que llevaban, hermanas, para ponerle al cuerpo de Jesús. Este hombre llamado José de Arimatea tenía un sepulcro que no había sido usado. Tenía un sepulcro en un huerto, un sepulcro nuevo. Y él dijo: allí a ese sepulcro voy a llevar a Jesús. Bajaron el cuerpo de Jesús, hermanas, y emprendieron el camino hacia donde estaba el sepulcro. Y María allí iba, caminando, siguiendo, hermanas, el cuerpo, siguiendo el cuerpo. María quizá dijo: yo quiero ver dónde lo van a dejar, yo quiero saber dónde se va a quedar el cuerpo de mi Señor, yo tengo que ir con ellos. Y caminó. Llegó hasta el lugar, hermanas, donde sepultaron a Jesús. Y estuvo allí, dice la Biblia, a la puerta del sepulcro. No se quería ir, quería estar con su Señor, quería estar allí con su maestro. Cuando ya era tarde, María se fue a casa. El sábado, María no podía ir al sepulcro porque no estaba permitido según la ley judía. Pero ¿saben qué? Me imagino a María cómo pasó ese sábado, inquieta. Quizá María no durmió, caminaba de un lugar a otro diciendo: ya quiero que sea domingo, ya quiero que amanezca. ¿A qué horas irá a amanecer? Por favor, Sol, apresúrate, quiero ir a ver a mi Señor, quiero ir a ver allá el sepulcro donde está mi Señor. Y la Biblia dice que estaba todavía oscuro el domingo por la mañana. Y María dijo: llegó el momento, yo me voy, yo quiero ir al sepulcro. Y corrió María al sepulcro y llegó donde estaba el sepulcro. Y cuando llegó, dice la Biblia, que se llevó una sorpresa. Encontró que la piedra ya no estaba y estaba la tumba vacía. Y corrió María, gloria al Santo de Israel para siempre, aleluya. Dice que corrió y fue donde estaba Juan y Pedro y les dijo: se han robado el cuerpo de nuestro Señor. Yo ya fui y no lo encontré. La tumba está vacía, el cuerpo de Jesús ya no está allí. Y dice la Biblia que en cuanto Pedro y Juan escucharon esto, se echaron a correr también al sepulcro. Iban presurosos al sepulcro. Juan, quizá como era más joven, corrió más rápido y llegó primero al sepulcro. Pero no quiso entrar, solamente se asomó
y dijo: no está el cuerpo de Jesús. Llegó quizás Pedro ya con más años encima, agitado de su respiración, pero él llegó como era siempre. Él llegó y adentro se metió. Tomó ánimo Juan y dijo: si él se metió, yo me meto. Y solamente encontraron las sábanas. Ellos no, Jesús, perdón, no estaba allí. Quizá tristes, quizá desilusionados, se fueron. Pero ¿sabe qué? María no se fue. María se quedó allí. La Biblia dice que María estaba sentada frente al sepulcro y lloraba y lloraba y lloraba. De tal manera que no se dio cuenta que dos ángeles de momento aparecieron y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo ella: porque se han robado el cuerpo de mi Señor. Si ustedes se lo llevaron, díganme dónde está, por favor. Estaba, hermanas, tan envuelta en el llanto que tampoco se dio cuenta que un tercer personaje llegó. Y ese personaje también, hermanas, de igual manera le habló y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Y ella contestó lo mismo: se han llevado el cuerpo de mi Señor. Si tú sabes, por favor, dime dónde está el cuerpo de mi Señor. Muchas veces, hermanas, estamos tan angustiadas, estamos tan afligidas, estamos tan entregadas a nuestro dolor que no nos damos cuenta que allí inmediatamente a nuestro lado está nuestro amado Jesús con nosotros, consolándonos. Amén. Gloria al Rey. Muchas veces está Jesús diciéndonos: ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? Pero no damos tiempo a escuchar su voz. Nuestros ojos, hermanas, están tan cegados por el llanto que no nos percatamos de su presencia, no nos percatamos que Él está allí, y ni siquiera podemos reconocer su voz tampoco. María no reconocía la voz de Jesús. Y cuando estamos, hermanas, atribuladas, el Señor quizá manda a alguien a que nos diga una palabra, pero no nos damos cuenta que viene de parte de Dios. Pero no lo enviamos hacia esa dirección, no lo tomamos, hermanas, como que Dios nos está hablando. Gloria a Jesús, aleluya. Más adelante, si seguimos leyendo, dice: Jesús le dijo: María. Y entonces fue cuando María, hermanas, identificó la voz de su Señor. Rápidamente, cuando María escuchó esa voz, dijo: Raboni, maestro. Qué gran sorpresa para María, y qué gran alegría también, hermanos, para María. Amén. Gloria a Jesús, que después, hermanos, de haber estado llorando, después de haber estado sufriendo, porque ya ni siquiera se podía consolar sabiendo que en esa tumba estaba el cuerpo de Jesús. Mire, hermano, cuando uno ha perdido a un ser querido, eso mínimo es un consuelo. Decir: aquí está su sepulcro, aquí lo sepultamos, aquí están sus restos. Qué terrible para la gente, hermanos, que pierde a sus seres queridos y que no saben de ellos. Veíamos en las noticias lo que está pasando en México, ¿verdad? Acerca de las explosiones a causa de la gasolina, y veíamos con qué afán, hermanos, la persona con algo movía, escarbaba, removía, decía: por lo menos quiero encontrar algo que me indique que esto que encontré le pertenecía a mi hermano, a mi tío, a mi padre, a mi sobrino.
algo, quiero saber algo, quiero llevarme para decir mínimo esto lo voy a sepultar. Y qué doloroso y qué terrible para ellos, hermanos. Yo creo que no podemos nosotros entenderlo a plenitud lo que ellos están pasando. Así se sentía María, ni el cuerpo de Jesús. Para ella era un consuelo ir y llorar a la tumba de Jesús, pero ahora no estaba el cuerpo. Pero de momento, hermanas, amén, aparece, de momento nuevamente está Jesús allí, nuevamente su rey está allí, hermano, transformado, amén. Ya no estaba viendo a ese rey en dolor, en angustia, en sufrimiento, bañado en sangre. Ahora era su mismo rey que ella había conocido, amén. Gloria a Jesús para siempre, hermanas, amén. Tenemos un Dios de quien emana el poder, amén, de quien emana la misericordia y la grandeza. Quizá, hermana, Jesús te pregunta en esta tarde: ¿por qué has llorado? ¿Por qué sigues llorando? ¿Por qué has llorado? Permítele a Jesús que hable, no solo a tu oído, sino también a tu corazón. Y cuéntale, siéntate a los pies de Jesús y cuéntale por qué has llorado. Dile por qué, qué es lo que ha sucedido en tu vida. Dile por qué se hizo la herida en tu corazón. Cuando alguien te dice un por qué, es porque quiere escucharte. Y si alguien no te quiere escuchar, nunca te va a preguntar por qué. Porque no quieres saber nada de tus problemas, no quieres saber nada de ti. Amén. Pero Jesús en esta tarde nos sigue preguntando, amén: ¿por qué lloras? ¿Por qué has llorado? Gloria a Jesús para siempre, amén. Bendito sea nuestro Dios que nos ama, aleluya. A su nombre sea la gloria, amén. Todas nosotras, hermanas, somos discípulos que Jesús ha llamado. ¿Qué clase de discípulo nos consideramos? Vimos 3 ejemplos. Un discípulo que quiere estar a la altura de la cabeza de su maestro. Otro discípulo que quiere estar a la altura del pecho de su maestro. Pero un tercer discípulo que quiere estar a los pies de su maestro. ¿En qué nivel, en qué área nos colocamos? Y si no hemos estado, hermanas, en el lugar adecuado, hoy podemos cambiar esa postura. Y hoy podemos decirle: Señor, yo quiero ser como esa mujer que siempre estaba a tus pies, Señor, que siempre quería honrarte, que siempre te quería reconocer como el rey, como el soberano. Y nuestro lema es: inclinadas ante el rey, inclinadas ante el rey, postradas ante el rey. Mira, hermana, qué hermoso que no solamente nos postremos ante el rey cuando tengamos problemas difíciles. Qué hermoso es que nos postremos ante el rey aunque no tengamos problemas difíciles. Que en ocasiones llegue usted y se postre ante su rey porque está agradecido, porque le quiere dar gracias, amén. Otras veces que se postre ante su rey solamente porque lo quiere adorar, porque quiere bendecir su nombre, amén. Pero que no siempre, hermanos, regularmente cuando tenemos un problema sabemos dónde queda el altar y sabemos cómo postrarnos y nos postramos en el altar, nos tendemos aún ante el altar. Pero ya que pasó, nos sacudimos hasta que me venga otro problema al altar. Y a veces Dios nos tiene que llevar de problema en problema, de dificultad en dificultad, porque si no nos tiene Dios de problema en problema, de problema en problema, no sabemos correr al altar, no sabemos postrarnos, hermanas, ante nuestro Dios, amén. Pero qué bueno, hermanas, que nosotros
hoy hemos aprendido de la palabra del Señor. La palabra del Señor me ha enseñado y le ha enseñado a usted también, hermana, amén. Así que yo le voy a invitar en esta tarde a que pongamos en práctica lo que hoy hemos aprendido y lo que ya sabíamos, pero quizá lo habíamos olvidado, amén. Tenemos un modelo y no fue un hombre, fue una mujer, amén. Mire, hermana, hay algo especial. ¿A quién se le apareció primero Jesús? Sin que se ofendan los presentes. ¿A los hombres o seleccionó una mujer? Después que resucitó, a una mujer. Amén. ¿Y qué mujer eligió, verdad? Le dio un privilegio especial, hermana. Hay un privilegio especial para usted y para mí si aprendemos a estar postradas a los pies de Jesús. Amén. Vamos a seguir a Jesús paso a paso. Yo les invito a que pase al altar.